¿quién es este señor? Y con el primer artículo de prensa con el que me encontré, ya se me pusieron los pelos de punta. Bueno, Amado básicamente es un viaje, un viaje vital de este personaje que es Amado Granell, de este valenciano republicano, político, militar, aunque era antibelicista, pero no deja de ser es como una especie de biopic realmente, donde no aparece el personaje protagonista. Es decir, nosotros vamos a contar la vida y milagros de la vida de Amado Granell, pero Amado Granell no aparece durante toda la función. Es decir, la función está contada a partir de sus coetáneos y de la gente que giraba a su alrededor. Para mí era totalmente alguien desconocido, alguien que no sabía que existía. Esto fue antes de la estación de metro y antes de la avenida, de ponerle su nombre a una avenida. Y dije, ostras, es que aquí hay una historia heroica, de guerra, de política muy importante, pero también hay una historia humana que contar detrás de un valenciano. Porque claro, veníamos de trabajar de lo Mevo, de hablar de 3 figuras valencianas, en este caso del mundo de la pilota. Y ostras, pero de repente tenemos aquí un Forrest Gump valenciano. Es decir, un señor que durante los hechos más trágicos del siglo XX estuvo involucrado en la Guerra Civil Española. Viajó, salió de España en el Stambrook, estuvo enrolado en la Legión extranjera, estuvo en los campos de concentración franceses en África, desertó del ejército y se fue al ejército de la Francia Libre, liberó París, que es el gran hecho, ¿no?, de Amado Granell, el ser el teniente de la división de la 9 que entraron los primeros en París y que entró él en el ayuntamiento, el primero. Pero luego de eso sigues estirando de la cuerda y te das cuenta que fue el representante de Largo Caballero en el exilio, que estuvo teniendo reuniones con Juan de Borbón, con exministros de la República para intentar devolver la monarquía a España, cosa que también fracasó. Y luego dices, bueno, y este señor al final acabó en Alicante, una tienda de motos y de bicis, y teniendo un accidente como cualquiera, por desgracia, en la carretera a la altura de Soca, yendo a arreglar un problema de su pensión francesa. Caballero de la Legión francesa, o sea, con distinciones, con calles, con plazas. ¿Y quién es este señor?